Hola, Gabriela Greenbaum. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo estás, querida? Bien, muy bien. Tenía muchas ganas de hablar con vos porque entre varias cuestiones que nos reúnen en lo que tiene que ver con el psicoanálisis, escuché la vez pasada que decías en un Zoom, recordabas cuando compartimos un GEM, en el 92, no sé en qué año ha sido eso, pero una de las últimas cosas que a mí me pasó con vos es que me quedé toda una noche leyendo tu libro Una mujer sin maquillaje, que realmente es atrapante, que es el libro que recoge los testimonios de tu final de análisis. Y bueno, digo, qué mejor que hablar Me hiciste con... una prensa, Luis, me hiciste una prensa, porque como yo no tengo Facebook y vos tenés millones de seguidores, creo que sos el analista que más seguidores tiene, me vinieron los ecos de esos comentarios tuyos y te lo agradezco muchísimo. No podía, terminé de leerlo durante la noche y no podía dejar de comentarlo en el momento, porque realmente me pareció lo más, ¿cómo llamarlo?, personal y original que podía imaginar un testimonio, digamos, hablando realmente sin maquillajes, ¿no? Y hay algo ahí que me gusta de vos y que me siento una especie de alma gemela, que nosotros somos como somos, le gustaremos o no a los demás, pero somos como somos, así, sin maquillaje, por más que los hombres no usemos maquillaje. Y bueno, entonces, claro, es raro que yo me sienta identificado en un libro, parece medio raro, ¿no? De testimonios de un final de análisis de una mujer, que yo siempre digo nada que ver con el goce femenino, salvo, bueno, el que puede tener el partener y esas cosas, ¿no? Igual es la cuestión del sin maquillaje, finalmente, como me dijo una vez Miquel Basols comentando un testimonio, también es el maquillaje de una mujer sin maquillaje. Finalmente es un engaño. Pero el sin maquillaje también es sin impostura. Sí. Porque maquillaje deberás usar de vez en cuando. No. ¿No? No, pero sí, me reconozco en el sin impostura, sí, me reconozco en ese estilo, eso sí. ¿Cómo empezó tu historia con el psicoanálisis? Bueno, como yo cuento en Una mujer sin maquillaje, yo quería ser actriz y un poco impulsada por mi padre que, como decía también ahí, en mi familia la prohibición del incesto era no ser universitaria. Entonces él me dijo algo que me prendió, que dijo, para ser una buena actriz sería interesante la Facultad de Psicología, porque ahí podés investigar sobre las distintas personalidades y no sé qué, pensaba él, que era el estudio de la psicología y las teorías de las personalidades. Entonces yo entré porque había algo que sí me seducía, yo había leído La interpretación de los sueños cuando era muy jovencita, y entonces entré como para satisfacer el deseo paterno y al mismo tiempo había algo del psicoanálisis, no de la psicología, que sí, ya de alguna manera me había picado ese bichito del psicoanálisis. Pero bueno, me pasó algo que me parece un punto que me interesaba conversar con vos hoy, que es el lugar que tienen los encuentros azarosos con los maestros. Hay algo que justamente veo como dificultad en los jóvenes de la época, en los jóvenes, como podemos decir, un poco desbrujulados del siglo XXI, porque no han tenido ese gran azar, que es el encuentro con los maestros, con esos referentes, con esos que de alguna manera te marcan algún horizonte. Y a mí me pasó en el primer año de la facultad, que tuve en la materia Psicología Fundamental a Carlos Cobas, que fue mi primer docente, así que me marcó, en el punto que, bueno, me llevó a la lectura de Lacan,
y fue el primero a quien le escuché la famosa frase, la mujer no existe o no hay relación sexual, todas esas frases que en la Facultad de Psicología nos vuelven locas a las mujeres en general, no sé si a los hombres también, pero de la mano con ese despertar del deseo por esas frases lacanianas, también Carlos Cobas en un momento nos invitó a los que cursábamos con él. En ese momento yo estaba con dos íntimas amigas que son David Rabinovich y Bettina Breuda, que después se dedicó al cine, y Cobas nos invitó a que vayamos a escuchar al aula magna de Avenida Independencia a Miller. Y Miller vino a dar una conferencia y fuimos corriendo a verla. ¿Pero también hay algo. Una de las primeras conferencias. Sí, y él empezó esa conferencia diciendo ojalá, ojalá. De verdad que lo único que registro de esa conferencia fue esa frase, ojalá, y nunca más supe qué quería decir con ese ojalá, y nunca más tuve en mi poder esa famosa conferencia que fue la que me despertó. ¿No sabés cuál es? ¿No está publicada? Sí, creo que la publicó Vera Goraldi en esos cuadernos del pasador que ella publicó en un tiempo. Pienso de la escuela, sí. Sí, pero lo que digo es que fue ese encuentro con un maestro que me llevó de la mano a encontrarme con otro maestro que se convirtió en ese momento para mí, que fue Miller, al que no volví a ver hasta años después cuando finalmente me fui a París, pero que tuve como la suerte, y hoy pensando un poco lo que tenía ganas de hablar con vos, fue cómo a lo largo de mi vida la referencia que funcionó para mí, los encuentros con distintos maestros, me constituyeron y marcaron los puntos más entusiasmantes en mi vida. Y digo entusiasmante porque eso también me marcó un poco para lo que es mi lugar en la docencia, porque también me di cuenta un poco que si hay algo que me sigue teniendo en la Facultad de Psicología dando clases, es tratar de reivindicar y volver a dar lugar a que esos jóvenes actuales que se acercan a la facultad, la verdad que me importa poco que repitan lo que dice Freud en tal artículo o lo que Lacan en el seminario tal o cual. Lo que me interesa es despertar algo del entusiasmo, que eso fue lo que a mí me provocó, lo que yo puedo ubicar en mi propia historia, los maestros que tuve. Es decir, no sé si me enseñaron, ¿entendés? Hay algo del entusiasmo que marcó mi cuerpo. Es más que la enseñanza, es la transmisión, es una transmisión. Eso. Y yo lo tuve a Cobas, después hice el seminario que dio Coco Sac con Cobas y con Osvaldo Humeres también, y Bochi de Matine. Digo, siempre fue como una brújula esos encuentros. Y creo que también antes del encuentro en el psicoanálisis, yo hasta el día de hoy puedo recordar lo que fue mi maestra de primer grado, Aurora, que me despertó el interés por la lectura de los cuentos de la selva y Horacio Quiroga, que me fascinaron, y mi maestra de quinto grado, que era una entusiasta de la literatura infantil, y a mí me encantan los cuentos infantiles, Adriana Mintz se llamaba, y yo creo que uno tiene que volver a intentar, cuando tiene la posibilidad de estar en lugares de transmisión, despertar eso. Básicamente eso es una fuerte brújula para mí. Contagiar el entusiasmo. Después lo que cada uno pueda llegar a armar con todo eso será la singularidad de cada uno, lo que pueda investigar, etcétera. Pero yo creo que el lugar de quienes estamos tenemos la suerte de tener lugares de enseñanza, tenemos que fuertemente intentar hacer de eso un lugar de entusiasmo. Completamente de acuerdo. Comparto ese interés, creo que es otra de las cosas que nos hermana, digamos, ¿no?
y más lo que es el entusiasmo en la transmisión, en la difusión del psicoanálisis, ¿no? Hubo una época, yo siempre recuerdo al comienzo, que se criticaba la universidad como lugar para el psicoanálisis, y sin embargo es el lugar por excelencia donde la gente se encuentra con el mismo. Entonces me parece que poder transmitir, y es verdad lo que vos decís, porque a veces dice, repiten como loro, y ese es el planteo de Lacan. Dice, primero tendrán que alienarse en mis significantes para luego poder separarse en todo caso, pero es el comienzo. El problema es cuando los analistas ya mayores no se separan de esa alienación, digamos, ¿no? Pero al principio se repitan, Sí. entusiasmen, seguro. Sí, y después, bueno, a mí me pasó que finalmente ese entusiasmo copó más la escena que la escena de teatro. La verdad que me pasó eso. Lo encontraste en el psicoanálisis. Sí, de la mano también con lo que cuento en Una mujer sin maquillaje, que la frase del padre cuando me dijo, me preocupa que no te da la voz. Y ahí hubo un desmoronamiento de la fantasía que yo tenía de mí misma, que iba a poder ser una buena actriz, y esa palabra del padre me aniquiló y no iba a poder ser nunca una buena actriz. Lo que tenía razón. Mi amiga Maitena siempre me dice, Gaby, te salvó tu viejo, porque la verdad que no ibas a ser una buena actriz. Y como analista te va bastante bien, digamos. Pero bueno, por supuesto que el teatro siempre va a estar en mi vida como ese deseo, que en algún momento quizá encontrará su cauce, pero que yo creo que el encuentro con la docencia tuvo bastante que ver con la sustitución, con el lugar donde pude satisfacer de alguna manera esa pulsión, hacerse escuchar, hacerse ver. Como docente, transmitiendo las cosas como vos las transmitís, no hubiera sido sin tu relación con el teatro, por supuesto. Sí, también creo que la clínica misma, yo cuando me encontré con la virtualidad me compliqué un poco con eso. Digo, no quiero hablar porque ya hablaste mucho con casi todos tus invitados sobre el tema del análisis de la pandemia. Con vos, al comienzo de la pandemia. Sí. Pero, digamos, más allá no quiero hablar de eso, digo, pero lo que sí es cierto que me pasó, que me encontré con que me resultaba complicado hacer uso de lo teatral, que es un acto que me viene bien en mi clínica. Y me di cuenta de eso ahora en medio del teléfono, de las llamadas así, porque hay algo que se me pierde como podría decir, un instrumento. No vamos a hablar del tema, pero ¿le encontraste la vuelta? A tal punto le encontré la vuelta que ahora que se está abriendo y que estamos por volver a la nueva normalidad y que ya se flexibiliza y que ya parece que los analistas vamos a poder recibir presencial en breve, te digo, no sé, querría un tiempo más de esta manera. La verdad que le encontré la vuelta y ahora me divierte. Porque al principio, la verdad que yo sufrí mucho con el tema de, siempre yo dije, a mí me encanta, tengo la suerte de tener un trabajo que me encanta. Y me empezó a pasar que con esta modalidad dejó de encantarme mi trabajo. Y estuvo bueno que deje de encantarme mi trabajo. Y empezó a funcionar de otra manera. Entonces, la verdad que ahora me gustaría que siga un rato más, pero bueno, en fin. Hay un libro de Maffesoli que a mí me encanta, que es El reencantamiento del mundo, se llama. Y me parece que es uno el que reencanta la cosa, ¿no? Sí, absolutamente. Para mí es un desafío y me gustó poder tomar una forma y encontrar vuelta, ¿no? Sí, totalmente. Y después, ¿cómo seguiste? Bueno, después me fui a París, fuimos con David Rabinovich, y cuando volvimos, tuvimos la brillante idea de armar una revista
que es la revista Registros. Un clásico del campo freudiano, digamos. Un clásico del campo freudiano, pero que me gustaría contar un poco, que nadie sabe los orígenes de esa revista, porque la verdad es que es una revista que fue mutando un poco, pero que conservó algo del espíritu que de entrada quisimos inscribirle. Yo siempre fui una lectora de revistas. A mí me encantan las revistas. Estoy leyendo revistas como supongo que la mayoría, ¿no? Pero yo creo que durante mi niñez, pubertad, adolescencia, yo leía más revistas que libros. Yo más bien era lectora de obras de teatro, porque como quería actuarlas a todas, yo leía muchísimo teatro. Anouilh, O'Neill, todo, Tennessee Williams, Presley, las obras de teatro policiales, me fascinaban. Pero también leía muchísimo revistas. Yo me iba a la Plaza Lezama a canjear la revista Archie. ¿Te acordás que existía canjear o ir a cambiar las revistas? Yo me leía todas las Archie y las tenía todas. Y leía también un poco Asterix, pero Archie era... Porque me gustaba el teatro y las revistas, porque me gustaban los diálogos. Eso me gustaba. Que tiene que ver con el psicoanálisis. Hay algo de diálogo, incluso de lo que terminó siendo la revista Registros, que tenía que ver con una cosa periodística también un poco. ¿Qué me decías, Luis? No, te estaba escuchando. No, es exactamente la historieta incluso es muy ligado a lo que es la historia del cine, digamos, ¿no? Es algo que y que creo que los que tenemos un gusto por eso también nos gusta el tema de cómo se juegan los diálogos, precisamente. Que para la construcción de casos clínicos yo lo tomo como algo que me parece interesante conocer, digamos, ¿no? Y hay algo que está en tus revistas, Registros, que yo fui una de las víctimas, digamos, que también es muy interesante, que son las entrevistas que vos haces, ¿no? Claro. Que, debo decir, mira que he estado en cientos de entrevistas, pero cuando me tocó a mí fue una de las entrevistas más lindas porque me recibiste en tu casa con las dos colegas amigas de la revista Registros, Con Debbie y la pasamos bárbaro con Debbie, con vos. Sí, porque bueno, la verdad que... algo que también nos acerca es eso, que lo que hacemos tiene que estar el deseo en juego, tiene que ser algo que nos guste, ¿no? Totalmente. Y a mí me pasó que en ese momento, cuando armamos la revista Registros, yo le decía a Debbie, quiero armar una revista que sea como la Rolling Stone del campo freudiano. Qué ambiciosa también, ¿no? Ella. Me gustó porque yo cuando vos dijiste la revista, digo, yo siempre he estado suscrito a revista y en este momento tengo una suscripción a Rolling Stone, por supuesto. Pero la pensaba en el punto que no sea una revista donde hay que concentrarse demasiado para poder seguirla. Yo decía, de hecho una vez nos había invitado Germán García a Debbie y a mí a presentar la revista al Centro Descartes, y yo la presenté así, dije, yo quería una revista que se pueda leer en la playa, que entre olas y olas podés leerla y que no necesites demasiada concentración, digamos, esa liviandad que tiene la posibilidad también del diálogo, de lo coloquial, ¿viste? Que no hay preguntas donde te hacen referir que en UPIR o en el seminario 24, Lacan, no sé qué. Digo, había algo de la conversación entre colegas sobre la clínica, sobre la época, y que tenga eso, ¿viste? Ese espíritu de la Rolling Stone. Hoy yo ya no compro la Rolling Stone, no sé si sigue estando en... Compro. Pero bueno, también lo que nos pasó con la Registros en su primera época, que fue un poco de la mano de cierta militancia que teníamos, que era acerca de la pertinencia del psicoanálisis en la institución hospitalaria. Éramos muy jovencitas, estábamos haciendo el pasaje por el trabajo en los hospitales, y la verdad que lo que nos atravesaba era eso, y durante los primeros números tenía esa impronta y esa temática. Después pasamos a que fuese una revista más temática, donde elegíamos un tema
que tenga como un rasgo muy de la actualidad. Bueno, ¿qué pasa con el amor hoy? Entonces era la revista del amor. Las mujeres hoy, los hombres hoy, los padres hoy. Hay algo de eso que fue mutando un poco, pero siempre, insisto, conserva esa cosa de tener la posibilidad de leerla así, como livianamente, ¿no? Pero lo que nos había pasado de entrada con los registros, fíjate que la armamos antes de la llegada de la EOL, digamos, la registros es previa a la EOL, era incluso previa a los al GEM ese que compartimos, que nombré la otra vez. Y queríamos hacer de la revista un poco una publicación psicoanalítica sin fronteras y sin grietas, en el sentido de las distintas instituciones. Eran tiempos donde estaba el seminario lacaniano, estaba el simposio, estaba Saba, etcétera, y había cierto popurrí de invitaciones para que incluso, me acuerdo en una ocasión hicimos una entrevista a Maud Manoni. Nosotros cuando vivimos en París habíamos tenido bastante acercamiento con alguien que había funcionado un poco de mentor nuestro, que era Gerard Miller, y cuando Gerard Miller se enteró que habíamos hecho una entrevista a Maud Manoni, dijo, atención, ¿qué revista quieren, hacia dónde quieren apuntar esta revista? Y medio que nos despertó respecto a cierta ingenuidad que teníamos de hacer una revista tan inclusiva, de todo es posible y pueden entrar todas las voces. Y en algún punto, ahí, frente a esa conversación con Gerard Miller, retrocedimos un poco respecto a eso y empezamos a orientar hacia cierta orientación lacaniana que luego sería Leol. Pero la verdad que la idea un poco del espíritu joven y rebelde que teníamos tenía que ver con no me importa de dónde viene, nos interesa esta persona y punto. Y eso fue un poco el origen de la revista. Que bueno, esas cosas también tienen sus consecuencias cuando uno quiere ser. No existe, nos decía Gerard Miller ahí, no existe que no haya una decisión política cuando uno hace una revista. Aunque nuestra decisión política era que sea un poco sin fronteras, pero bueno. Cualquier acto es político. También me lo enseñó otro gran analista, cuando yo decía que no me interesaba la política. Pero bien, ¿qué más te puedo? ¿Qué? El registro sigue hoy, ha crecido enormemente, pero digamos, después de ese momento donde vos ahí vos continuaste vos te analizabas en París, continuaste con tu formación, obviamente, y seguiste viajando. ¿Cuántos años estuviste en París? Mirá, fue así la historia. Yo me estaba analizando en Buenos Aires, me analicé 4 años con un analista, que fue, podemos decir, el que me acompañó a llegar a París, pero antes de llegar a París había sido el congreso del campo freudiano sobre psicosis, y en el congreso ese, que además fue espectacular porque fue en el Teatro San Martín, donde se encontraba el teatro y el psicoanálisis, escuché ahí la ponencia de un analista que me encantó, y yo estaba sentada al lado de Flori Kruger ahí, porque es la madre de mi mejor amigo, y Flori me dice, esa analista sabe del fantasma femenino. Entonces, es ahí que no bien... Nada, me mató. Entonces llegué a París y enseguida la llamé a ella. Y ese análisis duró 14 años. Y la verdad que no sé si era el analista que más sabía acerca del fantasma femenino,
pero sí fue un análisis que me permitió elaborar algo de la singular manera de tratar lo femenino. De alguna manera sería. A mí una de las cosas que más me gustó de Una mujer sin maquillaje es una pregunta que de alguna manera uno puede hacerse y encontrar algunos datos, que es precisamente cómo arreglársela con lo femenino, ¿no? ¿Cómo te la arreglas? Inventando esa manera sin maquillaje, porque también es una invención. Me parece también que hay algo de eso que aún terminado el análisis, si bien uno puede responder y testimoniar y escribir sobre eso, hay algo, al menos en mí, que va a seguir siendo una brújula para seguir preguntando, y por eso hasta el día de hoy tengo un gusto muy especial por la lectura de las escritoras femeninas. Digo, hay algo, me encanta ver cine sobre el tema de las mujeres, sigo apasionadamente las historias de mujeres en la literatura, y hay algo de eso que tendrá que ver con seguir intentando responder a esa pregunta, que creo que si bien hay un punto al final del análisis que puedo decir que respondió, hay algo que va a seguir toda la vida, por suerte. Porque contame algunas cositas, que creo que es un tema que para mí siempre es muy interesante. A mí también siempre me interesó lo femenino, digamos, fue uno de mis ejes de trabajo. Me parece que pero fíjate, libro... pará, te interrumpo porque me acordaba de una cosa. Yo cuando llego a París yo llego con un proyecto de tesis, y mi proyecto de tesis se llamaba Anaïs Nin, la homosexualidad femenina. Digo, siempre me fascinaron las mujeres que coqueteaban con lo homosexual, siempre fue una especial atención que puse acerca de las mujeres, en las mujeres lesbianas y en las mujeres en general. Resulta que cuando llego a París me dan en París 8 el nombre de quién iba a ser mi directora de tesis. Y cuando leo, me anoticio ahí que mi directora de tesis iba a ser Catherine Michot. Y yo tenía como mucho chisme de Catherine Michot, y me agarró una excitación de que ella iba a ser mi directora de tesis, que justo Debbie me dice, la vi, estábamos tomando una clase ahí en París 8, y Debbie me dice, la vi pasar a la Michot, andá a decirle que ella es tu directora de tesis. Entonces yo me desespero y empiezo, Debbie me acompaña, y voy corriendo, me acerco a ella y tengo un lapsus, y lo que le digo, le quería decir, usted es mi directora de tesis, y le digo, usted es el tema de mi tesis. Y ella ahí me corrige el lapsus, y para remontar ese papelón, de verdad que cada vez que tenía que encontrarme con ella me venía ese recuerdo de ese lapsus, y me quedaba en fading todo el tiempo, y tuve así situaciones, porque además yo llegué a París sin hablar perfectamente francés, como era lo esperable, entonces tenía miedo de perderme algo de las genialidades que podía decirme cada vez que me encontraba con ella, y entonces yo llevaba un grabador para grabar esos encuentros, porque ella me iba indicando para dónde tenía que seguir con la tesis, etcétera, y cuando yo llego me dice, no, que grabador no, que esos encuentros iban a quedar en nuestro registro, en nuestra memoria, que no estaba de acuerdo con... Pero no te puedo explicar cómo esta mujer se convirtió verdaderamente en la mujer de mi investigación. Ahora, me quedaba... Gaby, ¿en aquella época quizás ya estaba publicado, o me equivoco, un libro de ella que es Novodari, la histeria en el siglo, o me equivoco? Ya estaba en ese momento. Ya estaba. Ese libro en realidad sale
ese año que yo estoy con ella, ese año salió, que yo de hecho lo compré inmediatamente, lo tengo en francés. El que había salido era anterior a su tesis, que eran 2 libros anteriores que yo ya había leído de ella, que era Freud antipedagogo y Exexo, toda su teoría sobre el transexual y el travesti, ese famoso texto de ella donde habla del trans como psicótico. Digo, eso que hoy por hoy es muy cuestionable. Por una cuestión de época también, ¿eh? Por una obvio, cuestión de época, por supuesto. De época porque las cosas han cambiado, ¿no? Pero una vez... Yo un trabajo cuestionando una teoría que desprendía de aquel viejo trabajo de ella. No sabés lo que yo, otra que sin maquillaje, no sabés lo que era para mí la previa al encuentro porque la Millota era muy disciplinada para los encuentros que íbamos a tener cada vez, y yo la noche anterior me quedaba desvelada pensando qué iba a ponerme para llamarle su atención y todo eso. Ella me citaba en su consultorio y una vez me cita en un bar. Y en el bar, eso ya era un verano, era en el mes de junio, julio, y hacía un calor en París, 40 grados a la sombra, me cita en un bar, y yo decía, ay, ¿qué pido para quedar como canchera? ¿Entendés? Me importaba cómo quedar en esa situación. Y me dice a mí primero qué quiero pedir, y yo le digo un té, porque me parecía que decir un té era como, no sé, chic, no sé qué pensé, y ella me mira con un poco de desprecio y me dice, ¿un té con este calor? Le digo, sí, un té, y ella va y pide, je veux un chocolat froid, era un chocolate frío. Yo dije, qué canchera pedirse un Nesquik, ¿entendés? una Sindor. De ahí en más, cada vez que me siento en un bar me pido una Sindor. Bueno, transmitió algo, parece. Vos sabés que justo en ese libro, que es uno de los primeros que se trabajó la temática, está muy bien planteado la cuestión del super yo femenino, y que una cosa que yo siempre he batallado es poder deslindarlo quienes confunden la cuestión del super yo con la cuestión del goce femenino. Y cuando encontré una que hablaba bien, me pareció que hablaba más o menos como pensaba con respecto al goce femenino, hicimos un libro juntos, que es Leda Guimaraes. Y en tu libro volví a encontrar un eco de eso que uno puede leer para plantearse lo que es la cuestión del goce femenino. ¿Podés contarnos algo de eso? Me gustaría que esto lo transmita públicamente porque me parece que vale la pena también acercarse desde esa perspectiva a tu libro. Sí, porque yo refiero que hay en mi historia del goce, para decirlo de alguna manera, una fuerte identificación viril, y también hago referencia, esto lo presenté en el Congreso en Río, hablo de valerme de los fantasmas masculinos, pasar por el hombre para llegar al goce, y que en un momento del análisis ubico el encuentro con otro goce, es decir, un goce sin valerme del fantasma de ser el hombre, algo así, digo. Exactamente. Y eso, sí, me acuerdo en ese momento que me comentó Coco Sack y me pidió que especifique un poco más esto, y me pareció un exceso ya lo que estaba diciendo. Siempre una de más, como me dice mi marido. Vos siempre una de más. Y me parece que podría llegar a decir eso nada más. Bueno, pero tenemos el libro. Que tenemos el libro. A leerlo. Que es el libro de una mujer sin maquillaje. Yo no sé si vos tomaste registros a lo largo de tu análisis como para poder escribir ese texto, digamos, pero es un buen registro de lo que fue tu análisis, precisamente. No, fue muy loco lo que hice yo. Yo escribí prácticamente todas las sesiones. Yo tengo prácticamente escritas, no te diría los 28 años de análisis, pero 20 más o menos sí. Algo tenía, yo salía de las sesiones y algo escribía.
Ya eso sabrán que próximamente van a salir publicados los cuadernos de Gabriela en 20 tomos. Haciendo un recorrido también por los maestros que tuve, la verdad que mi maestra de teatro, que fue Alejandra Boero, un gran maestro en el psicoanálisis fue para mí Chamorro también, fue Graciela Broski también, Adela Fried. Digo, yo creo que esos maestros de mi vida marcaron mucho el modo de trabajo en mi propia clínica. Alejandra Boero fue mi profesora durante 10 años de teatro. Y yo hasta el día de hoy tengo como muy vívidos los recuerdos de sus enseñanzas, que realmente se convierten como maestros de la vida, ¿viste? Eso me pasa con los maestros. No, te vuelvo a decir, no sé si me podría acordar. Vos no viste la última entrevista que subí, ¿no? No la pudiste ver. Vos no tenés mucha red de nada. Se llama Maestros de la Vida. Pero el que toma la palabra es Gerardo Maestro y nos habla de Pichón Rivière, de los viejos maestros, digamos. Vos estás hablando de los maestros de nuestra generación, ¿no? Claro, sí, porque como dije en la presentación el otro día del libro Irene, también estábamos los pequeños otros en ese momento, formando nuestro recorrido, que no nos juntábamos con Miller a hablar de cómo se iba a armar la escuela, pero la verdad que estábamos ahí. Estábamos, entre nosotros. Sí, entre nosotros, y la pasamos genial. Por favor. Y nos vamos a seguir juntando. Sí. Y termino con esto. Porque cuando vos dijiste esa palabra que escuchaste me impactó mucho a mí. Porque no es cualquier palabra. Ojalá. ¿No? Ojalá es el deseo, es un deseo de que las cosas sean, ¿no? Ojalá las cosas sean así. Así que creo que ojalá es a la vez una promesa y un deseo, ¿no? Totalmente. Así que vamos a seguir encontrándonos, Gaby. Muchas gracias, sí. Y retomaremos para conocer mejor esta mujer sin maquillajes que, insisto, vale la pena pasar una noche. Tiene casi el enganche que ejerce hoy en día las series en televisión, tu libro, ¿no? Porque uno lee un texto y después quiere leer otro y seguir sabiendo. Así que bueno, vamos a seguir hablando. Ojalá. Gracias, me encantó. Chao, Gaby.